Entonces, en esta clase vamos a continuar con el tema del guión. Nos faltó ver algo la vez pasada, entonces este tema se va a dar en 2 sesiones. La otra vez pues revisamos varias cosas del guión y ahora les vamos a revisar. Estaba aquí revisando si alguien más entraba, pero no. Entonces les decía, nos quedamos pendientes de ver lo que se llama o se conoce como estereotipos argumentales. Son una serie de estructuras argumentales más usadas como recetas de cocina que se ocupan ampliamente y muchas veces se abusa de ellas. Y que son las siguientes. Vamos a hacer un repaso de las más comunes y de las más identificables. Por ejemplo, la primera que pues les va a llegar a la mente, no solo un ejemplo, sino muchos, es en estas películas donde hay personajes buenos, tan buenos que no nos los creemos porque son casi santos, y contra los malos, muy malos, casi diablos, ¿no? Tengan en cuenta que estos estereotipos argumentales a veces suceden varios durante una misma película. No es que en un estereotipo argumental se base todo el guión. Puede usar varios por partes de la película o estar entrelazados en toda la trama. Otra opción muy común es esas películas que nos presentan una cotidianidad al inicio, la cual se ve rota por una ofensa, por una injusticia o por un abuso, y lo cual deviene en una venganza o en una reacción contraria. También algo muy socorrido, pues son los personajes pobres que se enriquecen ganando por una viveza o por azar, que ganan la lotería o ganan un concurso, y de repente pues sale un villano que les quiere quitar lo obtenido y se defienden y finalmente triunfan, aunque muchas veces lo que han obtenido por el premio lo dilapidan o se pierde, pero ellos siguen al final bien. Ese es un argumento muy usado en comedias. En la rama policial, pues un argumento muy usado es aquel del policía que cumple la ley o que hace cumplir la ley violándola, ¿no? O sea, logra detener al villano, al delincuente, pero para hacer eso tiene que torcer la ley o hacer uso de cosas como la tortura o el engaño o la mentira que se supone que las tendría prohibidas como representante de la ley. Y bueno, ahí encontrarán o les llegarán a la mente muchas películas. Una que inició a lo mejor ese estereotipo argumental, pues fue la saga de Harry el Sucio con Clint Eastwood, que precisamente narraban de un inspector que siempre estaba al margen de la ley o por sobre la ley para resolver sus casos. Otro tema argumental estructural es cuando hay una normalidad al inicio de la película, que también es rota por un crimen, asesinato, que deviene en una persecución y en un castigo al ofensor. Esta es similar a la que habíamos visto de la cotidianidad, a la segunda que mencioné, pero hay un asesinato, un crimen mayor, ¿no? Por eso es un poco diferente. Otro argumento común es una película que nos muestra escenas donde una familia o una persona goza de salud y amor y de repente viene una enfermedad, un dolor espontáneo que provoca alguna muerte romántica de un personaje con un mensaje sentimental y hasta moralista. Esto puede ser algo que recuerden también. Otra variante es cuando hay salud al inicio de la película y después aparece también una enfermedad, pero hay una búsqueda de mucha voluntad, de mucha fe por una curación que puede ser tal vez una curación improbable o hasta milagrosa. También está la búsqueda de un bien o de una posesión para curar algo,
que conlleva un peligro en su obtención, una confrontación o incluso el sacrificio del héroe por la salvación final, que puede ser de la humanidad, de la tribu, de la sociedad. Un ejemplo de esto muy claro pues, es la película de Armagedón, donde el protagonista se sacrifica y salva a la humanidad, ¿no? Otra también muy usada es las películas de comedia, que por lo regular nos presentan un flechazo, a lo mejor un cruce entre los personajes, una vista, luego se pierden de vista, hay una incomprensión inicial, un reconocimiento, luego viene la conquista posterior y el encuentro y el final feliz o el desencuentro y la pérdida de la relación, pero parte de un flechazo que de inicio no se entendió como tal y después sí sucede. Otra es las películas que muestran una minimalidad, pobreza y sufrimiento en un inicio y después, por alguna situación, deviene en una grandiosidad, en una riqueza y felicidad al final. Esta riqueza y grandiosidad de la que hablo no es solo de bienes y de riqueza material, ¿no? Puede ser de sentimiento, de algún logro. También las películas que nos muestran un lugar misterioso que alberga criaturas inocentes, incautas, que se vuelven víctimas por una invasión y que finalmente se defienden, huyen o vencen con ayuda pues de los héroes, de los protagonistas. En este sitio podemos hallar películas como Avatar, que sucede. Perdón, voy a estar admitiendo a otros. Para los que se están integrando, estamos revisando las estructuras argumentales como parte del guión. Que vienen siendo construcciones ya que tiene la industria como recetas para hacer películas o para llevar la trama de una película. Les decía, estamos revisando varios ejemplos, les decía que estas no son únicas, o sea, en una película nos podemos encontrar varias estructuras de estas. Entonces, lo que les estoy dando es para que las identifiquen, una revisión de las más comunes para que las identifiquen ustedes. Entonces, bueno, voy a estar aquí monitoreando si más compañeros ingresan. Por lo pronto, continuamos. Les decía esta del lugar misterioso con habitantes inocentes que son dominados o vencidos por invasores, pues es un ejemplo de Avatar, por ejemplo, que encuadra muy bien en este estereotipo argumental. Seguimos con estos estereotipos argumentales, que les digo, identifíquenlas como recetas, o sea, hagan esa analogía, son como recetas de cocina que un cineasta tiene, que ya están probadas, que saben que le pegan al espectador en alguna parte sentimental, en alguna parte de su alter ego, y son recetas ya probadas, o sea, si las siguen al pie de la letra, van a tener un producto comercialmente vendible. Entonces, por eso es que las siguen y van a ver que muchas películas fielmente las reproducen. Otro estereotipo argumental muy usado pues es la típica niña pobre, marginada, humillada, sobre todo por los ricos, por la clase opresora, y que demuestra algún talento o su valor y después ya se convierte en rica y famosa, ¿no? Ese argumento les sonará tan conocido que en todas las telenovelas mexicanas o en la gran mayoría lo han explotado en demasía. Ahora, otros estereotipos argumentales también son las parodias. Son películas que sí tienen un argumento, pero al ser parodias, pues se permite la exageración de las actuaciones, ¿no? Es una torpeza a propósito, adrede,
en donde los gags parecen sketch de programas cómicos y hay una inversión de roles típicos. Los que engañan luego son engañados, los malos a veces se ven inocentes y hasta dan compasión y se invierten los papeles. Este ejemplo de parodia, pues pueden recordar la película de la que se le puso aquí en México como La Cruda, que es Hang Up. Esa serie de 3 películas están hechas así, como una parodia, con actuaciones exageradas. El mismo guión es muy exagerado, con vuelcos muy grandes. Y aquí también aplican el que veíamos hace rato de gente con suerte, personajes con mucha suerte que obtienen un premio y se hacen ricos de la noche a la mañana, aunque esa riqueza sea efímera, porque la usan para pagar un rescate o la dilapidan y al final de la película quedan como estaban al inicio, ¿no? Sin esa riqueza espontánea. Entonces, esa película, La Cruda, pues es un ejemplo de que puede coexistir 2 de estos estereotipos argumentales en una misma película. Otra situación muy común es la de, ya hablando de películas de acción, de guerra, es la del terrorista con rehenes, donde hay una amenaza al país, a la sociedad, donde hay pruebas de un protagonista que ejerce mucho sadismo, donde hay un héroe defensor abnegado que no se ve como sicario, sino que se toma muy personal el rescate de los rehenes y deja de lado otras motivaciones. Lo hace por patriotismo y porque en realidad es un héroe, porque le nace, ¿no? Y al final acaba siempre con exterminar al enemigo, ¿no? Salvo que sea una serie de 2, 3 películas, entonces el criminal logra huir y viene la secuela de las películas. Aquí en estas pues podemos englobar fácilmente a la saga de películas de Rambo que encarna esto, ¿no? Todos estos elementos los tienen todas las películas de Rambo y fácilmente vamos a ver que encuadra con esta situación. Otro tema socorrido es el fenómeno natural o sobrenatural, por ejemplo, con los científicos en peligro, con una lucha recursiva y valiente que nos lleva a una conclusión final. De esto pues también hay muchas películas, la misma Armagedón que les comentaba hace rato del héroe que se sacrifica, también tiene este estereotipo argumental porque es un fenómeno natural, un asteroide que se iba a estrellar con la Tierra. Al final igual hay científicos en peligro porque son los que se envían a ponerle una ojiva nuclear al asteroide. Y finalmente, pues hay un final feliz, aunque hay el detalle de que un héroe se sacrifica por la humanidad. Otro estereotipo argumental también muy usado es cuando hay una pareja o un equipo justiciero que enfrenta a un tirano o a una poderosa organización, una mafia internacional, a la cual vence tras varios y feroces encuentros. Por ejemplo, grupos de amigos sanos contra chicos malos de la high school. Ese tema lo hemos visto en infinidad de películas de ese género. Esto estamos hablando de películas de comedia, este estereotipo argumental, o sea, no estamos metiendo crímenes ni cosas de guerra, porque eso ya encuadra en el otro estereotipo que habíamos visto. Estos son de comedia, pero siempre pasa así. Es una pareja, el novio y la novia de una escuela, o el grupito de nerds que son que sufren bullying o sufren aislamiento y se enfrentan al grupo, a la organización estudiantil de los malos, de los gandallas o de los que dominan la situación escolar y que al final la vencen. Hay películas que de este rango de comedia pasan al drama y en lugar de ser tan banal la disputa, a lo mejor meten, por ejemplo, un grupo de
en el deporte, que hay un grupo de estudiantes que controla el deporte, pero lo usan como gancho para la delincuencia o para el tráfico de drogas en la institución. Entonces es el mismo estereotipo argumental, pero llevado un poco hacia el drama. O sea, ya no es la comedia, sino es el drama, y le suben un poco de nivel a la delincuencia, digamos, al grado de maldad que hacen. La otra acaba en un final feliz, por eso es comedia, y el drama puede acabar mal. Otro tema también es la invasión o peligro que amenaza a un grupo humano, a una sociedad o al mundo entero, que puede ser por una ineptitud o una incredulidad de las autoridades, y donde por lo mismo se requiere que irrumpa un héroe, a lo mejor de muy baja categoría social, o que es un héroe inesperado, así se conoce este estereotipo argumental, el héroe inesperado, o sea, como alguien común, alguien de la sociedad común, de repente se vuelve un héroe ante una situación de amenaza o peligro, que puede ser la destrucción de su medio, y donde se exalte precisamente eso, que inicialmente era alguien marginado o al menos perdido en la cotidianidad, y da un salto hacia convertirse en héroe. Ese también es un argumento muy, muy usado. Y bueno, así son, como vimos, esos son tal vez los que sean más fáciles de identificar. Cuando uno está viendo la película, dice, pues te fuiste por esta receta o me va a salir con esto otro, porque es como un paso a paso y ya sabemos cuál va a ser el producto final. Porque las estructuras estereotipadas, por lo regular así pasan, nos llenan de efectos especiales y estrellas de farándula, y pueden caer en el error, o podemos notar que finalmente no tocan para nada o sea, dejan de lado todo aquel universo de cosas múltiples, cambiantes, de cosas críticas o inesperadas que podrían participar, por irse por una receta más fácil. Entonces, los buenos guiones, por lo mismo, hacen diferencia porque cuentan una historia de un fragmento esencial, o sea, de la evolución social, del progreso del ser humano, de la transformación o de retos individuales de las personas. O sea, nos deben satisfacer como espectadores, ya que como espectador podemos tener una búsqueda de más humanidad, de más compromiso con el otro, o de un sentido existencial. O sea, sabemos, como lo habíamos comentado antes, que la gran mayoría de estas películas, sobre todo las que estamos analizando aquí en este curso, son de las llamadas películas palomeras. Pero aún así, creo que cualquiera de nosotros como espectadora, hay momentos que requiere o que quiere uno un tipo diferente de películas, o a lo mejor vemos 20 palomeras y llegamos a ver otra y notamos la diferencia porque nos hace clic en varias cosas, y entonces decimos, esta película sí me dejó un mensaje, sí me dejó un sentido filosófico o existencial diferente. Entonces, un buen guión suele dejar aburrido al espectador a veces, porque como te invita a pensar o a escarbarle en algún conocimiento, a veces es difícil, y el espectador también está habituado a cosas fáciles, ¿no? Es como en la comida, cuando uno se habitúa a los azúcares simples, cuando come algo más complejo, te cae de peso. Entonces es igual, ¿no? Cuando estamos acostumbrados al cine eminentemente comercial y palomero, cuando llega una película con un argumento complicado, más denso, nos cuesta trabajo digerirlo, pero finalmente es cuestión de acostumbrarse. Nos podemos ir acostumbrando a ver películas con otra propuesta. Entonces decíamos que si estas películas aburren o ahuyentan al espectador común y corriente,
porque no contienen muchas veces explosiones ni excentricidades, no hay el final feliz, la pareja enamorada o el actor súper famoso, o porque no se ven tan claros los buenos y los malos. O sea, una película que nos muestre personajes más cargados, más complejos, con un perfil más construido, va a tener claros oscuros. O sea, no va a ser ni bueno ni malo, va a estar en la tonalidad de grises intermedios, como es en la vida real, ¿no? O sea, no podemos decir que alguien sea totalmente malo o siempre en todos sus actos totalmente malo, ni alguien totalmente bueno. Entonces, a veces cuando la gente no identifica claramente en una película quién es el héroe y quién es el antagónico, al no tener claro eso, a veces ya desde ahí se predisponen a entender la película o la historia que está contando la película. Eh, Además de eso, pues también viene la dinámica, ¿no? Que esa es otra cosa. O sea, puede haber buen guión, pero una dinámica que es el punto que veremos después, eh, una dinámica que no le ayude y entonces haga que se caiga. Eso lo veremos en el punto siguiente, en el punto final del curso, que es el 5, que es donde veremos ritmo, unidad y equilibrio que debe llevar una película. Bueno, estaba revisando aquí si había alguien más. Ahora entraron muy pocos, son menos que las veces pasadas, a lo mejor porque rompimos la continuidad por la clase pasada que no se pudo dar. Pero bueno, yo de todos modos voy a subir en la liga del curso a YouTube. Les voy a pasar el enlace para que después puedan repasar la clase o para quien no vino, lo tengan y lo puedan atender. Como verán, ya nada más faltaba un cachito de, del punto 4 del guión, pero es importante los estereotipos argumentales porque les digo, es importante porque así identifican rápidamente las recetas eh, que hay a la hora de hacer las películas. Estaba aquí viendo para compartir la pantalla de modo más grande. Tenemos todavía tiempo. Estoy aquí pendiente también del reloj para que no nos corte el Zoom. Les decía a los que entraban primero que para esta ocasión sí encontré el enlace de la primer película de Guillermo el Toro, del famoso director mexicano. Cuando es la primera se llama Ópera Prima, así se dice, es la ópera prima de Guillermo el Toro, que es una película que se llama Cronos, en la cual se tardó mucho tiempo y le dio requirió mucho esfuerzo de su parte para lograrla, ese proyecto. Les comentaba al inicio que tuvo que reescribir el guión, porque cuando encontró productores gringos que hicieron posible la película, le pidieron ciertos cambios y él reescribió el guión. Una de ellas porque lo hizo en inglés, se lo pidieron en inglés para evaluarlo y finalmente autorizarlo. Luego, aún así, tuvieron problemas de dinero. Él tuvo que empeñar su casa y pidió dinero prestado, pero finalmente pudo pagarlo porque fue tal el éxito de esta película, con múltiples premios a nivel internacional y opiniones muy favorables, que de ahí fue directo a Hollywood, y ya de ahí con la segunda película que hizo ya en Hollywood, que fue Mimic, que también es una película también de terror. Con esa y el éxito que le trajo, ya con eso pudo pagar las deudas que contrajo de su primera película. Ya me avisa Zoom que tenemos 10 minutos, pero bueno, de todos modos vamos aquí acabando el tema. Ya es que me salió un anuncio del tiempo de Zoom.
Entonces les decía, con la segunda película, Guillermo del Toro pagó las deudas de la primera, incluso logró que los actores principales, que son extranjeros, Ron Perlman y Federico Lippi, argentino, trabajaran sin pago, o sea, trabajaran a crédito. Primero trabajaron, primero hicieron la película y ya después les pagó. Pero como se enamoraron del proyecto, les gustó la propuesta, lo hicieron así. Eso es algo totalmente inusual, pero yo creo que fueron personas abiertas que detectaron que estaban ante un director que no se da en maceta, que era un suceso internacional estar con alguien tan talentoso como Guillermo del Toro, y por eso arriesgaron a participar sin el pago. De hecho, Ron Perlman, que ustedes lo vieron como el jorobado en la película del Nombre de la Rosa, él después trabaja con Del Toro en otras películas. Él es el protagonista de Hellboy. Entonces sigue haciendo esa saga después, y ya su relación con él fue más fructífera, pero esta es la primera. De hecho, no se conocían. A Ron Perlman lo llevan los productores gringos, se lo presentan a él y por eso él lo acepta. Y claro, quedaba muy bien para el papel. Aunque el papel que hace él es de un gringo y en el guión original eran alemanes los malos. Es parte de lo que él tuvo que reescribir en el guión. Entonces, por eso les dejo esta película para que vean que partiendo de un guión excelente, eh, la película, el producto final, pues ya tiene un sustento grande. Y si eso además lo acompañas con un buen quehacer actoral, como en este caso, porque se fue por actores consolidados, porque aparte de estos dos extranjeros, también estaba el primer actor mexicano, Claudio Brook. Claudio Brook, por lo regular, hacía mucho teatro, ya murió, hacía mucho teatro y difícilmente lo veíamos en el cine. También fue un éxito que Guillermo del Toro lo haya convencido, seguramente porque también le encantó el proyecto, y participa aquí. Entonces, al rodearte de esta calidad de actores, ya aseguras esa parte, más el guión que estaba muy bien, más la dirección que pues la hizo él mismo. Entonces, ya cierras como que la pinza de todos los elementos y nos da un producto inusual en el cine mexicano de aquel entonces y de aún ahora, ¿no? No son películas que comúnmente las haga el cine nacional porque requieren muchos esfuerzos y mucho dinero. Entonces, véanla, es una película muy buena, es de terror, de un terror fantástico, pero muy fino, muy bien elaborado por Guillermo del Toro. Entonces, bueno, es la película que les voy a dejar. Entonces, les comparto primero el link de esta película porque ya lo tengo a la mano y después les voy a pasar, ya que lo suba, el link de esta clase para que la puedan repasar después, o para quienes no pudieron entrar, que la puedan ver después. Todavía me dice que tenemos 5 minutitos, pero en sí, déjenme ver, aquí hay algo en el chat. Me pregunta, no vi, perdón Carlos, no vi a qué horas me hayas preguntado eso, pero dice, ¿existen estereotipos argumentales grupales? O sea, no sé un poco el sentido en el que te refieres a grupales. Eh, pero bueno, de los que vimos, si te refieres a los personajes, sí hay que involucran varios personajes. No va ligado tanto a la pareja de protagónicos, puede ser un grupo. O sea, por ejemplo, estos que decíamos de terroristas o de robos. Sí hay muchas películas como Ocean Eleven, que es un grupo de asaltantes profesionales que se reúnen y atracan un casino, ¿no? Entonces ahí sí hay un protagónico a lo mejor, pero son varios, ¿no? Sí es como un grupo. Eh, También esta de Armageddon, aunque resalta el papel de Bruce Willis, pues puede decirse que es un grupo que lanzan al espacio con ese fin. Entonces, sí hay argumentos de estos. Incluso el de Avatar que decíamos también es de un grupo, porque es toda una sociedad en un planeta u universo extremo o en una isla perdida.
que no tienen contacto con nuestra civilización y que son susceptibles a ser invadidos por nosotros mismos o al revés, nosotros por unos alienígenas. Entonces ahí sí estás hablando de un grupo, de una sociedad que entra en el estereotipo argumental. Y les digo, ya que los revisan, que los tiene uno entendidos, pues ya ve uno que hay muchas películas que siguen estos argumentos. Por otro lado, pues bueno, si se ponen en el papel del director y te contratan por 3 películas y te dan un presupuesto y a la hora de elegir los guiones, pues a lo mejor te vas por el más, o sea, por los que te aseguren un éxito comercial. Entonces sí te tienes que adaptar a estas líneas, a estos estereotipos argumentales para garantizar el éxito. Entonces, porque si te contrataron para 3 películas y en la primera es un gran fracaso, pueden hasta rescindirte el contrato general, o sea, a eso se exponen. Entonces, por lo regular, al menos la primera de este tipo de contratos, la hacen siguiendo al pie de la letra el estereotipo argumental. A lo mejor ya en las siguientes, pues se dan ciertas libertades. O la otra es, como les comentaba la otra vez, hay estos directores que sí están totalmente en Hollywood, pero a lo mejor hacen 3 películas en Hollywood y luego hacen una de cine alternativo, el cine independiente, y ahí ya exploran todas sus necesidades o inquietudes intelectuales y ensayan con otro tipo de montaje, con otro tipo de fotografía o de guión incluso. Entonces, bueno, a los demás comentarios son saludos. Les regreso también el saludo, me dio mucho gusto volver a estar en contacto. Pregunta nuevamente, Carlos, ¿pueden tener un enfoque ideológico el filme? Sí, claro, pero lo que comentaba es que el enfoque ideológico va más allá siempre en los circuitos independientes o en los cines regionales, porque en el cine latinoamericano sí hay mucho, en el mexicano. Sí, pero bueno, incluso en el de Hollywood, en el más comercial, pues siempre hay un sesgo ideológico. Ustedes saben que Hollywood está muy controlado por los judíos, entonces también esa es una realidad, sí lleva mucho de esa ideología. Ya nos queda un minuto, me despido, no quiero que me corten abruptamente. Entonces nos vemos la siguiente clase con el último punto y ahí les estaré avisando. Un saludo, nos vemos. Hasta luego.